El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021 afecta grandemente a los atletas que sueñan con ir a su primera justa olímpica, como es el caso del campeón de lucha grecorromana chileno de origen cubano, Yasmani Acosta, quien nos acompaña desde Santiago de Chile para hablar de este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yasmani. Primeramente, ¿cómo te impacta a ti esta postergación de los Juegos? Gracias ante todo por la invitación al programa y nada, nos afecta a todos nos afecta ya que entrenamos el año entero para este evento fundamental, pero bueno, hay un más mayor que es el virus, que nos afecta a todo a nivel mundial y nada, creo que es la mejor medida que se puede haber tomado, aplazar los juegos. Esta sería tu primera justa olímpica. Llevas muchos años en el deporte. ¿Qué cambia en cuanto a tu entrenamiento el hecho de que no se lleven a cabo en julio de este año, sino que se lleven a cabo en una fecha que aún no ha sido determinada el año próximo? Sí, cambia muchas cosas, la planificación, todos los objetivos que teníamos para julio y agosto, cambia todo. Entonces, nada, hay que comenzar desde cero, otras planificaciones, otros objetivos, pero es adaptable, uno siempre se adapta a las situaciones que suceden en el camino. Tú estás ahora en tu casa en Santiago de Chile guardando cuarentena preventiva. ¿Cómo es estar en la casa sin poder salir? Uf, estoy en el centro de entrenamiento, estoy en el CAR, estoy en una habitación, no puedo salir a nada, tengo que estar 14 días distanciado de todo, pero aburrido, aburrido de nada, paso el día entero viendo series, películas, jugando videojuegos, pero tengo que hacerlo porque es por la salud mía, por la salud de muchas personas más, ¿entiendes? Y intento mantenerme en forma, tengo algunas pesas aquí en la habitación para poder hacer algunos ejercicios y mantenerme lo más cercano posible a la forma deportiva. ¿Quiénes te acompañan en esta cuarentena? En este momento estoy yo solo en la habitación, o sea, no tengo más nadie cerca, ¿no? Pero en el centro habemos 18 personas hospedadas. Tú estuviste recientemente en el preolímpico en el que obtuviste el boleto clasificatorio para Tokio al llegar a la final. ¿Cómo fue ese momento cuando logras por fin saber que vas a estar en Tokio? O sea, en el momento es difícil, fue muy difícil en el momento, ya que en el fondo sabía que podía clasificar, pero nunca es como cuando tú lo logras, ¿entiendes? Ya cuando sabía que había logrado ya estar clasificado a los Juegos Olímpicos, del colchón y cuando iba caminando por detrás de las gradas, lloré, o sea, empecé a llorar. O sea, pensé que no iba a llorar, pero sí, lloré un poquitico y me vino en la cabeza el momento cuando dejé a mi mamá y mi hermano, cuando tuve que salir de mi casa, eso me vino a la cabeza. Me vino a la cabeza ese momento y cuando llegué a Chile, por lo que pasé, ¿entiendes? Por lo que tuvo que pasar para poder de nuevo hacer mi deporte, no hacer lo que me gusta. Hablemos un poquito, Yasmani, de tu historia personal, porque obviamente las personas que están escuchando esta entrevista y te están viendo, pues sienten que no hay un acento chileno marcado, sino más bien cubano. Tú eres cubano, nacionalizado chileno. Hace 5 años ya dejaste Cuba. ¿Cómo fue tomar esa decisión tan difícil? O sea, yo creo que en mi vida he tomado una decisión tan difícil como esa. O sea, no sé. Aún hoy por hoy a veces me acuesto en la cama y pienso, si tuviese que tomar una decisión como esa, no sé si la volvería a tomar, ¿entiendes? Porque fue muy difícil en el momento. Estaba asustado, pensaba mucho en que no iba a poder volver a ver a mi mamá y a mi hermano, porque sabía que eran 8 o 5 años de sanción sin poder entrar al país. O sea, ya yo sabía todas las medidas que iban a tomar, ¿entiendes? Y aún así tomé la decisión, por eso se me hacía aún más difícil, se me hacía mucho más difícil y nada, tener que llegar a Chile después y todo es diferente, todo de nuevo, todo de cero. O sea, el sistema, todo es diferente, hacer nuevos amigos, todo era muy difícil, era muy difícil. El clima es muy frío en Chile, o sea, todo era totalmente diferente y eso se te hace mucho más difícil, ¿no? Adaptarte a un país. Para esas personas que quizás no entienden lo que pasa en Cuba, ¿cuál fue la razón que te motivó a dejar la isla? Mira, la razón principal fueron mis objetivos, los objetivos que quería trazarme yo como atleta, como deportista, mis metas personales. Querer poder llegar a unos Juegos Olímpicos y era muy difícil, en Cuba no podía lograrlo, en Cuba en este momento tenía al mejor luchador del mundo, Mijail López Núñez,
3 veces campeón olímpico, 5 veces campeón del mundo. Y nada, yo quería alcanzar mis sueños y me veía un poco frustrado en ese aspecto, ¿no? Y quería lograr esas cosas y se me hacía muy difícil, muy difícil, muy difícil hasta que tomé la decisión y una vez le comenté a mi mamá, llorando, ¿no? Llorando, mamá, yo algún día voy a tener que irme, yo quiero lograr mis objetivos y ayudarle a ustedes también, ¿entiendes? Quiero estar después apoyándolos a ustedes. No importa, los primeros años va a ser desde lejos, pero ya después algún día vamos a volver a estar juntos, pero yo quiero lograr mis objetivos. Entonces, ahí lo hablé con ella, nunca estuvo de acuerdo, nunca ella quería que me alejara de ella y lloraba bastante y siempre hablaba hasta que tomé la decisión de quedarme un día. ¿De qué zona de Cuba eres? Soy de la provincia de Matanza, de un pueblito que se llama Aramonte. Para esas personas que siguen la lucha grecorromana, saben perfectamente que estás hablando de Mijaín López, múltiple campeón del mundo y medallista de oro. En Cuba, cuando vienen los preclasificatorios a unos Juegos Olímpicos o a mundiales, ¿cómo funciona? ¿Cuántos cupos hay? Siempre hay, o sea, primero hay que clasificar primero en los torneos y después va una sola persona por división. O sea, en este caso, en mi división iba Mijail López, que era el mejor luchador del mundo y el mejor atleta de Cuba en ese momento, el abanderado de la delegación y nada, tenía que ir porque se lo había ganado. Hay que decir también que ustedes son amigos. Sé que han entrenado por meses. Toda la vida entrenaron en Cuba, pero luego tú en el exilio en Chile también tuvieron la oportunidad de entrenar un par de meses y se llevan muy bien, ¿no? No hay ningún tipo de celos profesionales, más bien son amigos, ¿no? Sí, no, yo y Mijail somos amigos, de hecho hablamos bastante. Siempre cada vez que coincidimos en un torneo, una competencia, hablamos por, no sé, por WhatsApp, por Facebook. Sí, somos amigos, somos muy buenos amigos. Recordando, Yasmani, esos momentos iniciales en los que llegas a Chile, fue muy difícil porque uno se imagina un atleta de élite que llega a un país sin tener los documentos, sin tener la posibilidad de competir por el país que has abandonado, en este caso Cuba, y tampoco poder hacerlo porque no tienes los documentos legales por el país en el que estás viviendo, en este caso Chile. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Qué hiciste? O sea, fueron difíciles, los años fueron difíciles ya que no podía hacer lo que quería, ¿no? Mi deporte. Pero me junté con unos amigos que eran luchadores también y tenían una empresa de seguridad. Una empresa de seguridad, entonces ahí trabajaba en discotecas, en eventos masivos, donde eran fiestas, ¿no? Fiestas y cosas así, eventos. Y ahí trabajaba como de guardia de seguridad en esos primeros 2 años. ¿Y cómo consigues entonces regularizar tu situación en Chile? O sea, la Federación Chilena se pone en contacto con la Federación Internacional y hacen un proceso. Tienen que pagar un permiso y eso lo logran hacer en diciembre, el 31 de diciembre, logran pagar todo ese permiso. Y al año siguiente, o sea que era un día después, ya estaba habilitado para poder competir por Chile. O sea que ahora eres uno de los máximos representantes y de las esperanzas mundialistas de Chile en estos próximos Juegos Olímpicos. Me decías que al dejar Cuba, tu mamá no estaba de acuerdo y hace 5 años no la ves. ¿Qué tan difícil ha sido? No creo que tenga, o sea, no tengo cómo comparar lo difícil que es. Es muy difícil estar lejos de tu familia, ¿no? En este caso, mi mamá, que fue con la que me crié, y mi hermano. Y nada, yo desesperado y loco por poderla ver, ¿me entiendes? Por poderla ver en algún momento. Estoy haciendo trámites de visa y cosas así, para poderla tenerla aquí conmigo. Ojalá que sea ante los Juegos Olímpicos, que pienso que va a poder ser, ya que se aplazaron. Y nada, esperando. Ahora todo está un poco paralizado por el virus, ¿no? Pero sé que en algún momento va a estar conmigo aquí y vamos a estar juntos de nuevo todos. Volviendo al tema deportivo, Yasmani, ¿qué recomendaciones ha dado la federación, en este caso de tu deporte de lucha, en cuanto a el coronavirus? ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias para que ustedes los atletas se cuiden en Chile? Mira, hay que estar siempre distanciado de todo y principalmente hay que hacer cuarentena. Hay que estar en la casa. Hay que estar en la casa, hay que cuidarse. Pero bueno, hay personas que no lo ven así, hay personas que igual siguen saliendo a la calle. O sea, somos un poco indisciplinados a veces, ¿entiendes? Pero las recomendaciones son siempre las mismas. Buena higiene, lavarse bien las manos y,
y hacer la cuarentena correcta, hacer lo que está establecido por la red y los grandes dirigentes de salud. ¿Hasta cuándo tú crees que será esta cuarentena? ¿Cuándo podrás tú salir nuevamente a hacer tu vida normal o a entrenar por lo menos en un gimnasio como se debe? O sea, llevo actualmente 7 días. Llevo 7 días en cuarentena aquí en la habitación. En 7 días más puedo salir de aquí, pero igual tengo que seguir recurriendo a las cosas que están establecidas. No puedo estar, o sea, no puedo salir fuera de la instalación deportiva. Y en la instalación deportiva se permiten un máximo de unas 40, 50 personas, no más que eso. No puedo haber muchas personas juntas para evitar el riesgo de algún contagio. Es la primera vez que ocurre en la historia el hecho de que se aplacen unos Juegos Olímpicos por una pandemia. Sí ha habido en otras ocasiones, digamos, situaciones complicadas que han hecho en el caso de la guerra que se suspendieron totalmente, pero comparando lo que está ocurriendo ahora con la pandemia en Chile, todas las precauciones que están tomando con los atletas, ¿cómo se compara con el deporte en Cuba? Sé que no ha habido en este caso anteriormente una pandemia como el coronavirus, pero en otro tipo de situaciones, ¿cómo maneja Cuba estos temas? O sea, es difícil de decir porque no, o sea, no he visto nada similar a esto, ¿no? Pero sí se toman medidas. En Cuba se toman muchas medidas, o sea, somos buenos en la salud en ese aspecto y toman medidas. Creo que hay estaban buscando algo de unas medicinas, cosas así para poder combatirla lo antes posible y estar en la mejor forma deportiva. Siempre se le da prioridad a la salud antes que todo, ¿entiendes? Y ya después el tema del deporte, intentarlo llevarlo a la paz, pero siempre la salud está de prioridad. Siempre se habla de que Cuba tiene fama de tener los mejores deportistas, por lo menos en el continente, y de tener un gran sistema de salud. ¿Es eso así, tú siendo cubano y habiendo vivido casi toda tu vida en la isla? Sí, no, el sistema de salud de Cuba es muy bueno. Es muy bueno. Lamentablemente en las maquinarias quizás no sean las últimas maquinarias, la última tecnología quizás no pueda ser, pero en cuanto a la salud sí son muy buenos. El sistema de atención puedes llegar a la hora que quieras y te atienden, ¿no? Te atienden, no hay muchas filas, no hay muchas colas, no hay nada. O sea, te atienden gratuitamente y una atención de calidad. Y en cuanto al deporte, En cuanto al deporte, también, o sea, en cuanto al deporte, lo principal de todo es crear las bases, ¿entiendes? Las bases y desde niño, desde muy pequeño, están las EIDES. Las EIDES son unas escuelas donde tienen una matrícula de unas 300, 400 personas y los niños salen de ahí, o sea, de la masividad sale el resultado. Los niños practican deporte desde edades muy tempranas en una escuela internado, donde estudian y entrenan. Entonces de ahí obviamente sale el resultado a futuro. ¿qué tendría que aprender el resto de Latinoamérica de Cuba en cuanto al manejo deportivo? El sistema de la prioridad está en los niños. O sea, hay que darle prioridad a los niños. Lo fundamental del deporte son los niños, porque un niño que comience a una edad temprana, con todas las condiciones, ese niño en 2 ciclos olímpicos más, 3 ciclos olímpicos más, que son 8 o 12 años, ya ese niño va a ser juvenil o adulto, pero ese niño ya lleva ya, no sé, 12 años de carrera deportiva, compitiendo. Entonces, ya ese niñito ya cuando sea adulto ya va a tener mucha trayectoria deportiva, mucha experiencia y bueno, ahí se ven los resultados. Con este tiempo extra que tienes para prepararte para los Juegos Olímpicos, supongo que la expectativa es definitivamente un oro. ¿Qué tan difícil o tan fácil crees que sea? No, es difícil. Es difícil en unos Juegos Olímpicos, todos se preparan, o sea, todos quieren alcanzar una medalla olímpica, que es la medalla más grande que se puede alcanzar en el deporte. Y es difícil y hay que entrenar bastante. Hay que entrenar mucho, pero la mentalidad siempre es la misma. Mi mentalidad siempre va a ser ir por la medalla de oro y entrenar y sacrificarme lo más que pueda. Y ya para concluir, me gustaría que nos dijeras un poco de tu vida ahora en Chile, porque sé que te has adaptado muy bien, incluso tu pareja es chilena. ¿Cómo es para un cubano en los 5 años que llevas viviendo adaptarse? Ya me he adaptado bastante, o sea, ya creo que me he adaptado bastante ya. Y nada, la vida en Chile está bien, o sea, incluso antes de que pasara esto del estallido social, pero, o sea, el chileno de por sí es simpático, es bueno para hacer chistes y cosas así, ¿entiendes? Entonces,
es agradable la vida aquí. Tengo mi pareja chilena y nada, feliz, muy feliz de tenerla aquí al lado, así que me apoya bastante y que la vida me haya sonreído, ¿no? Que la vida me haya sonreído en ese aspecto y tener la oportunidad que tengo ahora. Yasmani, te deseo muchísimo éxito en esta próxima justa olímpica y quiero para cerrar que envíes un mensaje a todas esas personas que te siguen en las redes sociales. Sé que eres muy activo, siempre estás compartiendo con tus seguidores, que les envíes un mensaje por este medio a través de CNN en español. Nada, mi mensaje en este momento tan difícil que estamos cursando, que se cuiden mucho. Antes que nada, cuídense mucho, cuídense ustedes, cuiden a la familia y nada, que estas cosas van a pasar. Estas cosas van a pasar lo más rápido posible y nada, seguir adelante, seguir luchando y nada, eso. Muchísimas gracias, Yasmani, por tu tiempo y bueno, que esta cuarentena sea lo más leve posible y vuelvas otra vez a los entrenamientos. Éxito en Tokio. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Saludos.